Amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Hermosa noche, amén. Hermosa noche, amén, 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 amén. Amén, amén. Una noche hermosa, una noche. Óigame, esto es una noche hermosa, no debe perderse el mensaje. Amén. No debe perderse el mensaje de esta noche, un mensaje bueno, un mensaje poderoso. Así que voy a dar un ratito para que los hermanos vayan acomodándose, amén. Los hermanos se acomoden para que vean el mensaje de esta noche, un mensaje poderoso, un mensaje lleno, pero lleno de historia, en otras palabras, amén. Golpe directo al centro del corazón. Golpe directo al corazón. Amén, 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 amén. Golpe directo al corazón. Así que acércate. Voy a poder verlo. Amén. Mi hermano, ¿verdad? Que pudieran, ¿verdad? Pudieran, ¿verdad? Conectarse. Amén. Pero todavía no estoy listo. Ricardo, estás por ahí. Amén. Ya sabes, todavía no estoy listo, pero estoy bien. Amén, 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 amén. Invite a su familia, invite a sus hijos, amén. Invite a su esposo. Invítelo para que escuche el mensaje de esta noche, amén. Este mensaje, hermano, es un mensaje bueno. El mismo tema lo dice, golpe directo al centro del corazón, pero aquí, esta noche lo vamos a saber, amén. Esta noche vamos a saber, amén. Vamos a saber a quién, verdad, pues, es ese golpe, amén. Bien, hermano, voy esta noche, ¿verdad? Debido a que hay mucho, ¿verdad?, que abarcar, posiblemente no alcance todo en esta noche, pero voy a tratar lo máximo de que usted entienda de qué se trata. Hay hermanos por ahí que, como todos los lunes, se conectan y me gusta, ¿verdad?, saludarlo por su nombre. No voy a estar viendo los que se conecten, lo veré después, ¿verdad?, a lo que he grabado, entonces yo sabré quién fue y quién no. Amén. Pero en esta noche quiero, ¿verdad?, saludar al hermano Rafi Lebrón. Siempre lo saludo en esta plataforma. Me gusta siempre mencionar su nombre. Hermano Rafi, no sé, ¿verdad?, si está muy bien. Rafi, varón de Dios, predicador, cantante del Señor, amén. Su familia, la adoro. Rafi Lebrón. La hermana Elizabeth Sánchez de Guayama. Estuve por allá el domingo y no pude localizarla, tuvo con el hermano Ricardo, estuve por allá, hermano Ricardo y yo estuvimos por Guayama y quisimos llegar hasta la casa de ella, pero no se nos fue posible ya que no la localicé, amén. También quiero mencionar
a mi primo, hermano, y también varón, que muchos años predicó el Evangelio, amén, William Boria, y su familia, que tienen que estar en Puerto Rico en estos días, ya que él está un poquito enfermo, amén, y la familia venía para verlo, amén. Creo que están todos en Puerto Rico, parte de ellos, no sé si todos, pero algunos me imagino. Y su hermana Virgen, prima, ¿verdad? Que yo quiero un montón, también Lucy. Y toda la familia de Lucy, hijos, nietos, todos, igualmente de Virgen. Amén. Y hermano José Roldán, nunca lo olvido, hermano José Roldán. Claro, ¿cómo olvidar a una persona, ¿verdad? Que sabe lo que es el movimiento evangelístico La Señal, amén. La hermana Ení, allá de Guayama, y su amado esposo Saúl. Bendecido, amén, la iglesia de Guayama, la iglesia de Yahweh, amén. También mi hermano José, la iglesia de Yahweh de Celada. Quiero saludar y que la bendición del Eterno llegue a ellos también en esta noche, amén. Pero verdad que, amén, como dije, no puedo ver el chat en esta noche, no puedo ver, ¿verdad?, los que se comunican conmigo, pero ya los veré, ¿verdad? Cuando vea, entonces después del programa puedo ver el mensaje ya grabado. Y mi familia, mi hermana Mireya, amén, sus hijas, sus nietos, bendiciones para ellos, bendiciones para este hogar, amén, claro que sí. Mi sobrino Calé, su familia, Calé también, ¿verdad?, de vez en cuando por ahí se conecta. Y mi querido hijo José Nazario, su familia, mis nietos, su mamá, ¿verdad?, que está un poquito enferma también, pido la oración, ¿verdad?, mucha oración por ella, amén. No la abandonen en sus oraciones, tanto a ella, ¿verdad?, como a mi hijo José, amén. Bendiciones para ellos, espero, ¿verdad?, que reciban la bendición de parte, ¿verdad?, de este servidor, hermano José Nazario, de la plataforma La Señal, amén. El pastor, ¿verdad?, de Celada, dije ya, ¿verdad?, reciba bendiciones. El hermano Daniel Vázquez, su familia, su hermosa familia, ¿verdad? Quiero que reciban también bendiciones en esta noche de parte de este servidor y de parte, ¿verdad?, de la plataforma La Señal. También Dani conoce La Señal, hermano, el movimiento evangelístico La Señal, que no ha muerto. Amén. Así que, hermano y amigo Tirado, José Tirado, y la amada madre, ¿verdad?, estuve en estos días con ellos compartiendo un rato, wow, tremendo sopón, tremendo sopón que hicieron allí, amén, y estuve con ellos compartiendo un rato, amén, familia también que amo mucho, quiero mucho. En el tiempo de que la hermana Jamona, la mamá de José Tirado, predicaba en Las Piñas, saliendo ella de Las Piñas, entonces me invitaron a mí como ministro allí en ese campo, muchos años atrás, amén. Así que reciban bendiciones toda esta familia de parte de este caballero, amén, y de parte, pues, de La Señal, que continúa en este trayecto de llevar el mensaje, un mensaje directo, ¿verdad?, de la palabra del Eterno, un mensaje para aprender, donde muchos aprenden, amén, otros pues no se preocupan, porque hay mucha gente que entra a mi página por Facebook, muchos, pero no todos, ¿verdad?, pues tienen la alegría, ¿verdad?, de pararse por aquí y saludar y qué sé yo, que bueno, pero amén. Así que en esta noche, hermano, habiendo, ¿verdad?, saludado a todos estos hermanos y los que nos muestran también Honduras, tengo una familia por allá en Honduras, pastores, amén, hermanita por allá por Honduras, también tengo, ¿verdad?, por allá por Texas, por allá por Orlando, amén. Mucha gente, ¿verdad?, gente que conozco, amén, están por todas esas áreas. Así que reciban la bendición del Eterno, amén, a través, ¿verdad?, como dije, de esta plataforma. Y este caballero, amén, que les va a hablar en esta noche una vez más. Padre, yo en esta noche te doy gracias por lo que de gracia yo he recibido. No permitas, Señor, en ningún momento, no permitas, Señor, no permitas en ningún momento que el enemigo gane peldaño, sino al contrario, que vaya perdiendo peldaño. Amén. No permitas, Señor, que muchas familias sean atacadas por ellos. Por lo tanto, te pido la bendición para todos aquellos que se conectan a esta plataforma, aquellos que me siguen en diferentes lugares, amén, reciban bendiciones
bendice su hogar, Señor, bendice su trabajo, bendice su familia. También te pido por mi esposa, Elizabeth Morales, amén, que también está por ahí, a veces le tira una ojeada al programa, amén. Su amado padre, querido padre, ¿verdad? Que pues ella lo cuida, hermano de Gracia Morales. Y así tanta gente, Señor, que quisiera en esta noche pedirte por cada uno de ellos y mencionar sus nombres a través de esta plataforma, pero no me daría el tiempo. Así, ¿verdad? Que sean bendecidos en esta noche, sean bendecidos, pero bendecidos, muy bendecidos en esta noche. Este tema, golpe directo al centro del corazón. Es que voy a tocar un punto que posiblemente muchas personas que predican, estoy seguro que montones de ellos, montones de estos hermanos que predican, montones, yo estoy seguro, ¿verdad?, que no se han parado y no se han detenido, ¿verdad?, en este punto que voy a tocar esta noche. Y lo voy a tocar de esa manera, poniéndole, ¿verdad?, ese tema, golpe directo al centro del corazón. Amén. En muchas ocasiones eso nos pasa, hermano. En muchas ocasiones en nuestro diario vivir, en nuestras vidas, a veces recibimos golpes que nos hieren muy, muy profundo, ¿verdad? Esos golpes, amén, del enemigo que nos hieren grandemente. Y en muchas ocasiones en estos días, hermano, en estos días que vivimos, hermano, estos días, recibimos muchos golpes y muchos de ellos van directamente a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, amén, donde están todas las cosas. Y nos hieren de qué manera, amén. Eso lo saben ustedes, amén. Los golpes que hieren de verdad, muchos golpes que hacen mucho daño a la persona. Y estos golpes, hermano, estos golpes son golpes, ¿verdad?, que a veces no lo esperamos. A veces no lo esperamos y nos cogen de sorpresa. Y cuando nos cogen de sorpresa, en muchos golpes de estos, muchas personas, hermano, se destruyen grandemente. Pero en esta noche no es, hermano, el tema que yo voy a hablar, amén. El tema que yo voy a hablar es algo, pero muy, muy bueno. Bueno, yo espero que usted tenga ya el lápiz. Yo espero que usted tenga el lápiz. Yo espero que usted tenga el lápiz y lápiz y no simplemente lápiz, sino, ¿verdad?, pues una libreta para que usted apunte, amén, y se llene de gozo, hermano, se llene de gozo. Golpe directo al centro del corazón. Y esta noche vamos a conocer cómo es esto, de qué pasó con este tipo de caso que yo voy a tocarle en esta noche. Bueno, el que quiera por ahí, pues, apuntar para que aprenda. Lo voy a basar este mensaje en Éxodo, en el capítulo de Éxodo, amén. El capítulo, le voy a decir para que usted por ahí, pues, lo busque, amén. Para que usted lo busque. Miren lo que dice en Éxodo 11. Hay algo que es bien, pero bien bonito, algo que a usted le va a encantar. Y me da pena que muchos no se sientan como yo me siento en esta noche, y muchos se pueden sentir en esta noche. En Éxodo 4:22 dice esto. 4:22, así que apúntenlo por ahí, amén, apúntenlo. Mire, es que este texto es tan hermoso, hermano, hermoso lo que un padre hace por sus hijos. Y ahí es que voy a desarrollar mi tema en esta noche. Éxodo 4:22 dice: y dirás al faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo. Oh, qué bello, ¿verdad? Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel
es mi hijo y es mi primogénito. Y yo te he dicho que dejes ir a mi pueblo, a mi hijo. O sea, te estoy diciendo a las buenas, en otras palabras, está diciendo, mira, a las buenas te estoy diciendo, amén, a las buenas yo te estoy diciendo que dejes ir a mi pueblo. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, aquí yo mato a tu hijo, tu primogénito. Óigame, mire cómo le está hablando el Señor al faraón. Mire cómo le está hablando. Esto no lo está diciendo el hermano Nazario. Lea, apunte, búsquese un papelito y apunte. Y dirás al faraón, el Señor ha dicho así. O sea, el Eterno le mandó un mensaje a este caballero. Un mensaje preciso. Un mensaje terrible. Un mensaje amenazador, en otras palabras. Si así, ¿verdad? Usted lo quiere ver, amén. Si usted lo quiere entender, como yo creo que es así. Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no ha querido. Por tanto, he aquí yo mato a tu hijo, a tu primogénito. ¿Vio lo que yo le dije, hermano? ¿Vio lo que yo le dije? Estoy integrando esto. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extendiere mi mano sobre Egipto y sacare los hijos de Israel de en medio de ellos. El Señor dijo a Moisés, di a Faraón que le habló, lo amenazó. Pero vamos entonces, vamos. Estas son, hermanos, que usted ha escuchado mucho, usted lo ha escuchado bastante, lo ha leído bastante. Creo que es uno de los libros, de los capítulos que más, ¿verdad?, usted escucha predicando por ahí a los que predican, ¿verdad?, a los llamados que son, pues, tienen el llamado de llevar el mensaje a las vidas. Y hablan mucho sobre las plagas del Éxodo, juicio sobre los dioses de Egipto. Mire lo que voy a hablar. Es juicio, pero no es un juicio para algunas personas, no. Es para los dioses de Egipto. Y si usted piensa que hoy día no los hay, sí los hay dioses. Hay falsos dioses y hay gente sirviéndole a esos falsos dioses, y esto lo he dicho yo en mensajes pasados. Lo he dicho montones de veces, que aún aquí en mi isla de Puerto Rico hay mucha gente sirviéndole a dioses falsos, a otros dioses. Los hay, hermano, los hay. Usted investíguelo, pero los hay. Según la historia del éxodo de Israel y su liberación de la esclavitud en Egipto, Dios envió plagas devastadoras sobre los egipcios. Pero detrás de estas plagas, hermano, hay mucho más que lo que nosotros probablemente logramos captar a primera vista. Bien. A primera vista. No lo captamos. A primera vista no lo captamos. En primer lugar, que el Eterno va a defender a su hijo, como leí en el texto, hermano, como leí en el texto. Va a defender a su hijo y su primogénito. Y si usted pregunta qué tiene que ver esto, vamos al tema. ¿Qué tiene que ver esto? Primogénito. Usted lo ve cuando usted está leyendo Éxodo. Nosotros, hermanos,
Cuando muchos de nosotros probablemente estamos familiarizados con los hechos básicos de Éxodo del pueblo de Israel y su escape de la esclavitud en Egipto. ¿Qué pasó? Todo esto mientras estuvo, ¿verdad?, José al mando. Todo iba bien, hermano. Como sucede en muchos países, que hay un presidente, un gobierno, ese gobierno trabaja muy bien, hasta que entonces eligen otro y ese es peor entonces. Así sucedió aquí. Así sucedió, hermano. Con el correr del tiempo, hermano, subió al poder un nuevo faraón, quien esclavizó al pueblo de Israel. Las condiciones de Israel en aquel sitio, hermano, empeoraron tanto. Y aquí es donde entra, ¿verdad?, lo más importante de todo esto. A quien esclavizó el pueblo de Israel, las condiciones eran pésimas, tanto que los egipcios comenzaron. Esto fue cuando ya José no existía, entonces subió el faraón. Es ahí donde se acabó un montón de cosas buenas para el pueblo de Israel. Y este faraón empezó a matar los niños, los bebés, los hijos, los varones del pueblo de Israel. Este faraón empezó a matarlos. Yo quiero que usted siga con cuidado para que usted aprenda unas cositas que van una detrás de la otra y las entienda un poquito mejor. Empezó a matar a los bebés, los varones. ¿Usted sabe para qué, hermano? Para evitar que los hebreos superaran numéricamente al pueblo del faraón, todo lo que estaba alrededor del faraón. Empezaron este tipo de celo, porque es que los israelitas, a pesar de todo, hermanos, se multiplicaban. Eran como guimos, ¿verdad? Usted ha oído de eso, que a veces le dicen a una dama, a una mujer, ¿verdad? Oye, pero tu padre es más que un guimo. Y parece que Israel era así. Mientras más trabajo le daban, ellos más se multiplicaban. Entonces, este caballero, el faraón, entonces tuvo miedo, tuvo celo del pueblo de Israel, y entonces empezó a matar a los niños, hermanos, los bebés. ¿Ves cuando nacían? Empezó a matarlos y tirarlos ¿a dónde? A los ríos, a las aguas. Óigame bien, porque aquí es donde está uno de los problemitas graves. Pero ¿qué sucede? Mientras esto estaba pasando aquí, entonces el Eterno levantó un hombre, una persona. Dios levantó un libertador. Y estoy segurito que ya usted está pensando, fue fulano. Fue fulano. Bueno, porque usted ha leído mucho esos textos, esos capítulos. Eso. El Señor llamó a Moisés. Usted sabe que Moisés fue salvado de la muerte, ¿verdad? Usted lo sabe. Tengo que explicarle porque coge mucho tiempo. Cuando él era todavía un bebé. Usted sabe la historia. Esa historia usted la tiene que saber. Y había crecido como miembro de una familia real. ¡Wow! Va a salir ahora de todo esto. Y él no sabe ni a qué se iba a enfrentar. No sabe todo lo que estaba planificado para él. Porque así es el Eterno, hermano. A veces el Señor tiene algo para nosotros y nosotros no lo sabemos. Y al correr del tiempo nos damos cuenta que el Señor nos tenía para algo. Al correr del tiempo, hermano.
Y esto le pasó a este muchacho, a Moisés. Wow, fue liberado. Es que el Eterno como que hace las cosas en línea, ¿verdad? Las hace organizadas. Lo salva de la muerte y lo crían en un sitio donde, en otras palabras, era como un chiquito ahí en ese lugar. Y creció en una familia grande, una familia especial. Eso lo saben ustedes, no lo voy a explicar la historia. Una familia real de Egipto. Pero después de matar a un egipcio, óigame, huyó a la tierra de Madián, donde 40 años más tarde Dios le habló desde una zarza ardiente. Dios, hermano, ¿cómo es que le voy a enseñar para que usted lea, estudie? ¿Y para qué lo llamarían? Sería la pregunta, ¿verdad? Te dio una zarza ardiente y lo envió de vuelta a Egipto para librar a lo que leímos en el capítulo Éxodo 4, 22. Y lo envía, hermano, de vuelta a Egipto para libertar a los israelitas de la esclavitud. Éxodo 7, 1:5, búsquelo y usted lo va a leer. Usted se va a empapar de esta parte, de esta historia tan hermosa, y lo manda entonces a Egipto, lo manda para atrás. Bueno, ya lo preparó, ya le dijo, pero hay algo bien importante que el Eterno le dice a este muchacho ya hecho un hombre. Dios le dijo, dile a Moisés que vas a hacer 3 cosas importantes. O sea, para que usted entienda que el Señor hace las cosas organizadas, bien organizadas. Lo primero que le digo es: sacarás a los israelitas de Egipto. Sucio difícil, hermano. Sucio difícil. Como dicen por ahí los puertorriqueños. 3 cosas le dijo. Lo manda para atrás, le da esta orden, pero esta orden no es así, vete, no, organizado. El Señor siempre, acuérdese siempre que el Señor es organizado. Este padre celoso, este padre que estaba a punto de dar ese golpe directo al centro del corazón de los dioses de Faraón. Sacarás a los hijos, a mi hijo, que fue lo que él dice, ¿verdad? En Éxodo 4. Sacará a mi hijo. Los israelitas, los hijos, especial, exclusivo, del Eterno. Y tú los vas a sacar de Israel. Le dijo una segunda cosa, hermano. Le dijo una segunda cosa. Le dijo: lo hará con grande juicio. Hoy yo hablaba con mi hermana, estábamos hablando de un punto, ¿verdad? Estábamos ella y yo le dije algo, estábamos hablando y ella me dijo: no, las cosas se hacen así, estábamos hablando ella de ciertos puntos. Y yo me acordé de estas palabras que yo había preparado ya para este mensaje. El Señor le dice: lo hará con grande juicio. O sea, lo hará de una forma que yo te voy a decir en otras palabras. No es lo loco que tú vas a empezar a mandar centellazos y vas a empezar a maldecirlo, vas a empezar a bendecirlo. No. Lo vas a hacer con mucho cuidado. Bueno, Moisés era un hombre preparado, de hecho. Y la tercera le dice: lo hará de tal manera que, lo importante, lo hará de tal manera que sabrán los egipcios, que yo soy el padre de Israel, en otras palabras. Que yo soy Dios de Israel. Yo soy el Padre. Yo soy el Eterno. Yo les voy a demostrar a ellos que yo soy quien soy.
tú le vas a decir a ellos que van a saber quién soy yo, lo celoso que es un padre con su hijo. Oigan, él lo dijo. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Él no quería hacer caso, hermano. Él no quería hacer caso. Y entonces el Eterno preparó esta forma para demostrarle a él, pero también a sus hijos desobedientes, porque también Israel era un pueblo bien, pero bien desobediente, hermano. Por eso es que cayeron donde cayeron. Por eso es que la vara del enemigo estaba sobre de ellos, porque ellos también fueron bien desobedientes. O sea que el Eterno estaba haciendo dos cosas ahí. Le estaba demostrando al faraón que él era Dios, y también le estaba enseñando a sus hijos lo mal que se portaron. Y le estaba enseñando que él los amaba, hermano. Por eso a veces predicamos y le enseñamos a la gente, decir, mira, venga al Eterno, venga al Señor, el que ama, porque es que Él nos ama a nosotros. Y estaba enseñando. O sea, si usted lee bien, hermano, detenidamente cómo es que debemos hacerlo para nosotros poder entender. Ahora está allí Moisés. Allí está. Va a hacer un trabajo. Porque el Eterno lo mandó a hacer un trabajo. Lo mandó, hermano, a cumplir esas tres cosas. Tres cosas, hermano. Allí está este hombre. Le había dicho otra cosa también. Le había dicho otra cosa, hermano. Le había dicho otra cosa que hiciera también. Otra cosa le había dicho. Pero de esa otra yo no voy a hablar. Voy a hablar entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? Eso es lo que yo hablo. Entonces, si nos vamos, hermano, y nos vamos a la Escritura, ¿con qué empezó él? Cuando él fue allá, donde el faraón le dijo, mira, tienes que dejar al pueblo, tienes que dejar libre al Hijo del Eterno, tienes que dejarlo libre, porque si no te va a venir cosas malas. Te va a venir cosas bien malas. Si tú no dejas ir al Hijo del Eterno, te van a venir muchas cosas malas. Me imagino yo a él tratando de convencer a este hombre, faraón. Ahora, ¿qué fue lo primero? Porque el faraón de ninguna manera quiso dejar ir al hijo, a Israel. No quiso liberarlo, hermano. No quiso de ninguna manera. Este caballero estaba totalmente mal. Entonces aquí, hermano, se lo va a encontrar en Éxodo 7, ¿verdad? 19. Déjalo. Yo le doy la cita y usted lo lee. ¿Usted lo lee? No quiso dejar. Hermano, si usted tiene un hijo y alguien lo está golpeando y usted le dice, mira, suelta a mi hijo, y tú no quieres soltarlo y sigue dándole golpes, pues estar seguro que el padre te va a coger y te va a chichonar, como decimos, por todos lados. Y cuidado, porque si es una persona sin hasta la muerte. Y aquí es donde empieza algo para cumplirse, hermano, tanto con unos como con los otros. Entonces le dice a Moisés, ¿verdad?, que cogiera la vara. Eso lo saben ustedes. Y apuntar hacia dónde, hacia las aguas. Y esta primera plaga, hermano, de sangre, una plaga, fue dirigida nada más y nada menos que al río Nilo.
la vida y el corazón de Egipto. Casi nada, ¿verdad? Donde el pueblo se nutría, se alimentaba y utilizaban todas estas aguas para un montón de cosas. Y esta nación, hermano, esta nación era un desierto. Y su economía y su sustento dependían de este río. Las aguas, las cosechas, sus campos dependían, hermano, de estas aguas. El Nilo era también la principal cajetera, en otras palabras, del país, ya que gran parte de sus negocios, intercambios comerciales estaban ahí. Estaban ahí, hermano. Estas aguas era el corazón de Egipto, en otras palabras. Ahora bien, ustedes saben, si ustedes han leído, déjenme ver si yo encuentro que para el curso de las aguas de este río había dioses. Dioses, hermano. Pero fíjense la vergüenza para estos seguidores de estos dioses, que estos dioses no pudieron hacer nada. Nada, hermano, para impedir. Nada. Un dios llamado Hapi, el espíritu del río Nilo, protector del río Nilo, era responsable de las crecidas del río, según ellos, que traían consigo miles de toneladas de limo fértil. ¿Para qué? Para toda la siembra y medio mundo, hermano. Pero este Dios fue incapaz. Este Dios, hermano, fue incapaz. Y muchos de ellos, como el Dios de los peces. Oiga, hermano, estos tipos tenían más dioses que nosotros. Nosotros tenemos uno. Digo, al menos yo. No sé usted, pero al menos yo tengo uno, un solo Dios, allá arriba. Pero este río de Nilo, hermano, había montones de dioses, según ellos, que protegían los peces. Todo lo que había, todo lo que tenía que ver, hermano, todo lo que tenía que ver con estas aguas, estos dioses eran los que lo protegían, eran los que, según ellos. Y dioses vinculados, hermano, a las inundaciones eran un tal Satet, algo así, es como le decían. Eran dioses, hermano, montones de dioses, porque yo creo, si yo no me equivoco, eran como 1400 dioses. Wow, hermano, como está el Dios ahí, que tenía Egipto. Como 1400. Uno de los grandes dioses de la Trinidad egipcia era Osiris. Del mundo subterráneo. Los egipcios consideraban el río Nilo como un torrente sanguinario, o sea, como la sangre en nuestro cuerpo que corre por todo nuestro cuerpo. Así lo consideraban ellos. Por eso, hermano, cuando se convirtió en sangre el agua, salían por la fuente, salían por cada regadera, por cada manga que tuvieran ellos, por cualquier sitio que abrieran ellos en la tierra, hacían un hoyo, un roto, ahí salía sangre. Había sangre por todos lados. Qué pena, ¿verdad?, que el banco de sangre de Puerto Rico no estuviera en ese tiempo. Había sangre, hermano, había sangre. Y estos dioses fueron impotentes frente a lo que hizo el Eterno. No, convirtieron todas las aguas, hermano. ¿Y a quién atacaron?
A todos ellos, hermanos, no encontraban qué hacer porque no podían tomar agua. Yo me imagino la sed que tenían, el deseo de tomar agua. Me imagino que le pedían agua a sus dioses, pero los dioses estaban impotentes. Osiris no pudo hacer nada. No pudo, hermano, no pudo hacer nada. Estos grandes dioses de Egipto resultaron inútiles a las plagas que afectó el río. Demostraron no ser nada comparado con el Dios de Israel. Y ese, hermano, mire, dioses, pero ¿para qué tenían dioses? Ahora los dioses estaban impotentes. Ellos no pudieron hacer nada, no pudieron hacer nada por las cosas ya, no pudieron hacer nada por nada, de nada. Dioses, hermanos, dioses que tienen que cargarlo, dioses que tienen que guardarlo, dioses que los tienen que estar limpiando. Es eso. Imagínense la ignorancia del pueblo de Israel, que se fueron también a idolatrar a esos dioses. Por eso que el Eterno también los castigó de una manera terrible. Nuestro Dios es un Dios de juicio. Ahora, ¿por qué comenzó Dios con una plaga sobre el Nilo? ¿Y por qué escogió una plaga de sangre? ¿Por qué, hermano? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Es porque Él es un Dios de juicio y justicia. Los egipcios tomaron miles de pequeños y defensos, que le dije yo antes de empezar el mensaje, de bebé. Cogían y los mataban, se los quitaban a las madres, bebés, varones. Los bebés de los hijos del Eterno, de los israelitas, de las mujeres de Israel. Derramaron sangre. Ese es Éxodo 1:22 por ahí. ¿Y qué hizo el Eterno? Sencillamente. ¿Qué dijo? Sencillamente. Como ellos derramaron tanta sangre, porque les parece que les gustaba la sangre, ¿no? Y cogieron a los bebés y los lanzaban a los ríos, los mataban. Yo me imagino que el Señor le dice: ¿quieren sangre? Sangre yo le voy a dar. ¿Le gusta la sangre a ustedes? Pues mire, sangre yo le voy a dar. Y le voy a dar tanta sangre que no van a saber qué hacer, porque todas las aguas se convertirán en sangre. Usted sabe lo que es mucha sangre aposada. El mal olor. ¿Puede usted imaginarse que donde quiera que había agua, había sangre? Donde quiera, hermano. Me imagino la peste que había de sangre. Y esos dioses no podían hacer nada, hermano. Esos dioses que se encargaban del río, de la alimentación de los peces, no podían hacer nada. Había sangre, hermano. Si abrían una ducha, si se iban a bañar, si iban a mojarse la boca, lo que sea, sangre, con sangre lo tenían que hacer. Había sangre para un tubo y 7 llaves. Había más sangre que la que necesitan los bancos de sangre para ayudar a los que no tienen sangre. Amén. ¿Quieren sangre? Yo les voy a dar sangre. Ustedes mataron a nuestros niños, ustedes los echaban al agua, los hacían pedazos, yo les voy a dar sangre. Van a beber sangre, se van a bañar con sangre. Una inundación total, una plaga totalmente, sangre por todos lados, hermano. Usted puede imaginarse que en todos lugares que fueran ellos, todas las fuentes, hermano, todo, abrían una llave de una fuente de lo que fuera, sangre, 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 sangre. Había sangre por todos lugares. Ahora bien, no los dejo ir. Con todo y eso, hermano, este caballero no dejó ir. No los dejó ir.
Y mire que cogió a los niños. Hermano, quédese ahí, no se mueva, haga lo que yo estoy haciendo, una poquita de agua para que no se vaya. La segunda plaga, hermano. La segunda plaga. Janas. La segunda plaga consistió en ranas, como se describe en la primera parte de Éxodo 8. No era nada raro que hubieran gran cantidad de ranas, ya que los abundantes pantanos a lo largo del Nilo eran terrenos propicios, natural, para la crianza de estas batricios. Sin embargo, estas plagas, hermanos, fueron algo diferente. Ellos criaban ranas. También habían dioses, hermano. Dioses que se encargaban de esas ranas. Pero eran ranas que las tenían en ciertos sitios, ciertos lagos. Pero este no fue el caso ahora de la plaga de ranas. Entonces, el Eterno dijo a Moisés, mira, entra a la presencia de Faraón y dile, vuelve él allá, hermano. Vuelve, lo trata de convencer, lo trata de convencer. Y no lo logra. Entonces viene Moisés otra vez. La segunda plaga, hermano, ranas. Ranas. Y como le dije, las ranas eran consideradas una manifestación de Hegel, uno de los dioses. La diosa de los nacimientos y esposa del creador del mundo era representada con una cabeza de rana y cuerpo de mujer. Además, la corte de Hapi, mencionado más arriba, incluía dioses, cocodrilos y diosas ranas, hermano. Es que eran 1400 dioses. O sea que si usted no conocía tantos dioses, lo está conociendo en esta noche, hermano. Una diosa rana, con cabeza de rana. Era la protectora, hermano, de la rana. Eso era, hermano. Cocodrilos. La diosa Jana y los tres dioses principales, Nun, Ket y Het, eran representados como hombres con cabeza de rana. Dioses. Óigame, dioses. Esto que estamos aprendiendo nosotros en esta noche, hermano, no es simplemente las plagas y que... No. Es porque el Eterno atacó sus dioses, golpe directo al centro del corazón. Oye, hermano, los dioses no pudieron hacer nada con estas ranas. Las ranas en Egipto, hermano, se consideraban sagradas. Pero con esta plaga que le envía el Eterno, se iban a hartar de ranas. Inclusive, si mataban una rana, eran castigados, hermano. Las ranas eran sagradas. Y Heket era la diosa que controlaba los nacimientos, pero durante esta plaga, millones y millones, usted se puede imaginar millones y millones y millones de ranas. Y que usted no las puede matar porque son ranas protegidas por los dioses. Se consideraban ranas especiales. Y que usted no podía esparachar una, hermano. Entonces, ¿qué iba a hacer usted si se movía de un lado a otro? De seguro usted no iba a matar una. Iba a matar más de 10. Y si ponía el otro pie, 10 más. O sea que prácticamente lo iban a matar a usted. Porque las ranas eran consideradas ranas protegidas por estos dioses, hermano. Era una condena de muerte. Pero ¿cómo podían ellos entonces evitar matar a una cuando el suelo estaba completamente cubierto de ranas? No eran el montoncito de ranas que ellos tenían allá, eran miles y millones y millones y millones de ranas. Así que quedaron esta diosa con sus otros hermanos dioses
quedaron también impotentes y ahí tenían que entonces quitar la ley de que si matar rana era malo. Ahora tenían que quitar esa ley porque no había otra forma de pasar si no era matando centenares de ellas. Me las imagino estrillar cada vez que le ponían el pie encima. ¿Cómo podían? Habían ranas en el suelo, en la casa, en la cama, en los hornos, en los platos, donde quiera había ranas brincando. ¿Puede usted imaginarse, hermano, una cantidad de ranas como esa que eran millones y millones? Los egipcios prácticamente, hermanos, no podían caminar sin pisar. Pero bendito, si eran millones y se habían metido donde quiera, se jale la puerta, no podían, salían por cuantos rotos hay. Yo me imagino salían por los fregaderos, salían, si había inodoro y toda esa cosa, claro está. Por ahí salían también, por donde quiera. Ranas más ranas y ranas. Y si pisaban una, hermano, estaban violando sus propias leyes. Pero la diosa y las otras deidades de la rana, finalmente la gente tuvo que salir y recogerlas en grandes pailas, en otras palabras. Montones de cadáveres de ranas, hermanos, sabían, y mire que tenían que estar apestando, pero apestando de verdad. Los dioses no podían hacer nada. La descomposición, hermano, de millones de ranas. Y hasta ahí yo puedo decir, hermano, que llegó su animal sagrado. ¿Y qué podían hacer ahora los famosos dioses? Nada. Nada podían hacer los famosos dioses, la diosa de la rana. Dios mostró en esta ocasión que era mucho más poderoso que estos llamados dioses. No me va a dar tiempo, hermano. Yo posiblemente divida el mensaje. ¿Qué usted cree de la tercera plaga? Piojos. Y como pican. Que se hace más de yo mencionar piojos, ya creo que los tengo. Piojo, hermano. Eso 8. Búsquelo. Sí, por ahí. Cuando Aarón extendió la mano, la vara, y golpea la tierra para que se vuelvan piojos. Y todo el país de Egipto, hermano, todo, se cundió de piojos. Vacas, todo el país, hermano, todo el país se convirtió en piojos. ¿Cuál de los dioses egipcios estaba siendo juzgado ahora, hermano? Si usted se pregunta ahora, ¿cuál de esos dioses, verdad, estaba siendo juzgado por Dios? Tal vez esta plaga fue dirigida en cierta medida a Get. Es un dios por la abundancia de la tierra. Pero en este caso, en vez de que la tierra produjera cosecha, frutas, verduras, solo producía piojo. Piojo. Y que la picadura de los piojos, bueno, el que ha tenido piojos sabe. Y su dios Get estaba dejando claro que no tenía ningún poder para evitar estos piojos. Esta infección también puede considerarse una bofetada a los dioses. Entonces aquí invocaron los dioses de Egipto, invocaron a Apócrates, a Horus, que era en forma de un niño. Estaba recibiendo el golpe directo a su corazón estos dioses. Directo, hermano.
directo. Un golpe, hermano, pero mortal. ¿Quieres ser dioses? Vamos a ver si tú eres más Dios que yo. Le dijo el Eterno, me imagino yo, ¿no? Los sacerdotes, los dioses. Habían piojos por todos lados. Había piojos en toda la cabeza. Había piojos hasta los mismos dioses que estaban allí, hermano, y ellos no pudieron hacer nada. Estuvieron impotentes con estas grandes cantidades de Dios. Y esta es la última que le voy a hablar en esta noche, porque el próximo mensaje es la segunda parte de este mensaje. La próxima parte va a ser el próximo lunes. Pero lo voy a dejar, hermano, por lo menos con la cuarta plaga. Enjambre. La Biblia dice enjambre, pero en sí era un enjambre de mosca. En esos 20 por ahí, cuando el Señor le dijo a este varón, aparecieron. Usted sabe lo que es mosca, hermano. Que usted sabe que a veces, en muchas ocasiones, usted ve en su mesa de su casa moscas y usted rápidamente tiende a matarla, a sacarla. Esta plaga, hermano, fue dirigida a algún Dios. ¿Qué usted piensa, hermano? Qué pena, ¿verdad?, que no tenga mi chat, pero usted me conteste, ¿verdad?, a través del chat. Pero si lo contesta, lo veré después que yo termine esto, si usted contesta. Esta plaga, hermano, de mosca estaba dirigida en particular, así es, al dios egipcio Crepri, creo que le dicen. Era representante como un hombre cuya cabeza era un escarabajo. Aquellas personas que saben, hay un escarabajo que dicen escarabajo pelotero, creo que es. El dios Egipto, que era representado como un hombre cuya cabeza era un escarabajo. Era considerado como el dios que empujaba al sol a través del cielo y se le asociaba con el escarabajo pelotero, porque estos insectos hacen rodar el estiércol hasta formar bolas que empujan por el suelo, tal como Crepri empujaba el sol por el espacio, según creían esos dioses. ¿Y ahora qué va a hacer el dios escarabajo? Nada, ¿verdad, hermano? Nada. Este dios, hermano, escarabajo, no puede hacer nada. Absolutamente nada. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. No se pierda la segunda parte de este mensaje. Gracias, hermano, como siempre digo, gracias, porque es importante para nosotros que usted respalde estos temas y lo enseñe a sus hijos, a su amigo o en la misma iglesia donde usted va. Que usted pueda ser un mensajero de la palabra del Eterno, enseñarnos con valentía, enseñando la palabra del Eterno sin torcerla. Gracias, hermano, en esta noche, por ser valiente, por estar conmigo, con estar en la plataforma de la señal. Así que te veo el próximo lunes.